Las luces fluorescentes del tren parpadeaban sobre mí, proyectaban sombras amarillentas y enfermizas sobre la tela gastada del asiento. Apreté la frente contra la ventanilla fría. Veía cómo la ciudad se desdibujaba en la oscuridad mientras dejábamos la estación del centro. Mi reflejo me devolvía la mirada. Ojos hundidos, piel pálida, el pelo recogido en un moño desordenado que había perdido toda pretensión de pulcritud. 3 turnos dobles en 4 días en la cafetería me habían reducido a esto. Un fantasma de mí misma que se mantenía en pie a base de cafeína y pura terquedad. El olor a café rancio y grasa se aferraba a mi uniforme, sin importar cuántas veces lo lavara. Me dolían los pies dentro de mis zapatillas baratas, y la parte baja de mi espalda enviaba agudas quejas por mi columna con cada ligero movimiento. Había derramado café caliente en mi muñeca durante la hora de la cena. La marca roja y furiosa todavía me ardía bajo la venda que me había puesto a toda prisa en el baño. Las propinas habían sido decentes esta noche, al menos. $243, la mayoría en billetes arrugados de 1 y de 5 que había contado 3 veces antes de guardarlos en mi sostén. El alquiler vencía en 5 días, y la señora Chen ya no aceptaba excusas. El vagón del tren estaba casi vacío a esta hora, pasada la medianoche de un martes. Un hombre sin hogar dormía ocupando 3 asientos cerca de la parte delantera. Sus pertenencias estaban apiladas en bolsas de basura a su lado. Una mujer mayor con un sombrero de iglesia estaba sentada muy erguida cerca del centro. Tenía las manos cruzadas sobre una Biblia gastada. Y luego estaba el hombre del traje caro. Lo noté de inmediato, aunque intenté no quedarme mirando. Estaba sentado 4 filas más adelante, al otro lado del pasillo. Y todo en él gritaba que no encajaba en este tren, a esta hora, en este barrio. Su traje era de color gris carbón, perfectamente entallado a unos hombros anchos que llenaban el espacio con una confianza casi depredadora. Incluso desde atrás podía ver la calidad de la tela. Era el tipo de traje que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Su pelo era oscuro, cortado con precisión, y sus manos, Dios, sus manos, descansaban sobre sus muslos con una quietud que se sentía peligrosa. No estaba solo. 2 hombres estaban sentados cerca, uno delante y otro detrás de él. Ambos vestían ropa oscura que se abultaba ligeramente a los lados de una manera que me revolvió el estómago. No hablaban, no se movían, solo estaban sentados allí como estatuas. Sus ojos escaneaban constantemente el vagón con una vigilancia que hacía que el aire se sintiera denso. Aparté la mirada, con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. No era asunto mío. Ya tenía suficientes problemas como para fijarme en hombres que claramente existían en un mundo tan alejado del mío que bien podríamos ser de especies diferentes. El tren dio una sacudida y mis ojos se volvieron pesados. Llevaba despierta casi 20 horas, y el rítmico traqueteo de las ruedas sobre las vías me arrastraba como una canción de cuna. Luché contra ello. Siempre luchaba, porque quedarme dormida en el tren significaba pasarme mi parada. Significaba caminar 40 minutos extra por barrios donde mujeres como yo desaparecían. Pero mi cuerpo me estaba traicionando. El agotamiento me oprimía el pecho como un peso físico. Solo 5 minutos, me dije. Descansaría los ojos durante 5 minutos. La oscuridad me tragó por completo. Me desperté con calor, no el calor pegajoso e incómodo de la calefacción rota del tren, sino algo más, algo sólido e inesperadamente cómodo bajo mi mejilla. El olor me golpeó primero, colonia cara, cedro y algo más oscuro, casi ahumado. Limpio, poderoso. El tipo de olor que no pertenecía a un tren de medianoche hacia las afueras de la ciudad. Abrí los ojos de golpe y el horror me inundó al darme cuenta de dónde estaba. De alguna manera Dios, como, me había movido mientras dormía. Y había terminado con la cabeza apoyada en el hombro del hombre del traje caro. No solo apoyada, prácticamente acurrucada en la curva donde su hombro se unía a su cuello. Mi mano estaba enroscada contra su pecho como si fuéramos amantes, como si tuviera algún derecho a estar tan cerca de él. Me incorporé de un salto, con un calor que me explotaba en la cara. Oh, Dios mío, lo siento mucho.
Yo... Las palabras murieron en mi garganta cuando él se giró para mirarme. Su rostro era todo ángulos afilados y una belleza brutal. Pómulos altos, una mandíbula que podría cortar cristal, labios que eran casi crueles en su perfección. Pero fueron sus ojos los que me congelaron en el sitio. Oscuros, tan oscuros que eran casi negros, y me miraban con una intensidad que me cortó la respiración. Había algo antiguo en esos ojos, algo que había visto demasiado y sentido demasiado poco. Me estudiaron con la cuidadosa atención de un depredador, decidiendo si yo era una presa o simplemente irrelevante. No te disculpes, dijo, y su voz era seda sobre acero, con un acento que no pude identificar del todo. Europeo, tal vez. De Europa del Este. Cada palabra era medida, controlada. Estabas agotada. No era mi intención. Debería haber... Estaba balbuceando. Mis manos temblaban mientras me agarraba al borde de mi asiento. Uno de los hombres, el de delante, se había girado ligeramente. Su mano se movía dentro de su chaqueta. Una advertencia, una amenaza. No sabía cuál, pero mi instinto de supervivencia me gritaba que me callara, que me hiciera pequeña, que desapareciera. «Trabajas en la cafetería», continuó el hombre como si yo no hubiera hablado. No era una pregunta. «En la quinta con Morrison, haces el turno de noche 3 veces por semana». Un jarro de agua helada me recorrió la espalda. «¿Cómo sabe?» Me fijo en las cosas. Se enderezó la chaqueta del traje con una mano y vi el brillo del oro en su muñeca. Un reloj que probablemente costaba más que toda mi vida, particularmente cuando algo llama mi atención. El tren estaba frenando. Era mi parada. Necesitaba bajarme de este tren, alejarme de este hombre y sus guardias, y de la forma en que sus palabras se sentían como una trampa cerrándose a mi alrededor. Pero no podía moverme. Su mirada me mantenía clavada como una mariposa a un tablero. Y debajo de mi miedo había algo más, algo que no quería nombrar. «Esta es mi parada», logré decir, mi voz apenas un susurro. «¿Lo es?» Inclinó la cabeza ligeramente y vi algo cruzar su rostro. Diversión, tal vez, o curiosidad. «¿Cómo te llamas?» No debería decírselo. Cada instinto que tenía me gritaba que corriera, que desapareciera en la noche y nunca mirara atrás. Pero mi boca me traicionó. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. «Emma», suspiré. «Emma Chen». Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «Emma». Lo dijo como si lo estuviera saboreando, haciéndolo rodar en su boca para probar el sabor. «Soy Alexei». Las puertas del tren se abrieron con un silbido. Entró aire frío, con un olor agudo a lluvia y diésel. Me puse de pie con las piernas temblorosas, mi bolso apretado contra mi pecho como un escudo. Los dos guardias me estaban mirando ahora, sus rostros inexpresivos, pero sus cuerpos tensos, listos para moverse si su jefe daba la orden. «Encantada de conocerte», dije, porque, ¿qué más podía decir? «¿Perdón por babear en tu traje de $1000? Por favor, no hagas que tus hombres me maten por los $243 que tengo en el sostén». Tropecé hacia las puertas, mis pies torpes por el agotamiento y la adrenalina. Ya casi estaba allí, casi libre, cuando su voz me detuvo. «Emma». Me giré, incapaz de evitarlo. Ahora estaba de pie, y Dios, era alto, más alto de lo que había imaginado. Tenía una presencia que parecía llenar todo el vagón. Las luces del techo captaron los planos de su rostro, haciéndolo parecer casi de otro mundo, hermoso y terrible a la vez. «Ten cuidado al volver a casa», dijo en voz baja. «No es seguro para una mujer sola a esta hora». Había algo en su voz que me erizó la piel. Una advertencia, una promesa. No lo sabía y no quería averiguarlo. Corrí. El andén estaba vacío excepto por unos pocos rezagados. Me moví rápidamente hacia las escaleras, mis zapatillas golpeando contra el hormigón. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, y no podía quitarme la sensación de esos ojos oscuros observándome. Aunque sabía que él todavía estaba en el tren, probablemente ya olvidándose de la camarera agotada que lo había usado como almohada. El camino a casa duró 35 minutos.
Conté cada uno de ellos, con la mano envuelta alrededor del spray de pimienta en mi bolsillo. Mis ojos se desviaban hacia cada sombra. El barrio empeoraba cuanto más me acercaba a mi apartamento. Paredes cubiertas de grafitis, farolas rotas, el sonido ocasional de gritos detrás de puertas cerradas. Pero era mi hogar, o al menos lo más parecido que tenía a uno. Un quinto piso sin ascensor, con paredes de papel, y un radiador que solo funcionaba cuando le apetecía. Subí las escaleras lentamente, mi cuerpo gritando en protesta. El pasillo olía a aceite de cocina y cigarrillos, y podía oír la televisión de la señora Patel a través de su puerta. El sonido metálico de una película de Bollywood se filtraba en el corredor. Mi apartamento estaba al final del pasillo, el 3F. Los números de latón estaban deslustrados y colgaban ligeramente torcidos. Jugueteé con mis llaves, mis manos aún temblaban, y finalmente logré abrir la puerta. El apartamento estaba oscuro y frío. Encendí el interruptor de la luz y la única bombilla del techo parpadeó hasta cobrar vida. Iluminó mi pequeño reino. Un estudio con una pequeña cocina en una esquina, un baño apenas lo suficientemente grande para dar la vuelta, y una cama que servía de sofá, mesa de comedor y todo mi espacio vital. La ventana daba a una pared de ladrillos, y las paredes estaban pintadas de un deprimente color beige que probablemente había sido blanco hace 20 años. Pero era mío. Había tenido 3 trabajos para poder pagar la fianza, y lo había mantenido durante casi 2 años, a través de enfermedades y épocas de poco trabajo. Y la vez que casi lo pierdo todo cuando la cafetería me redujo las horas. Cerré la puerta detrás de mí, con los 2 cerrojos y la cadena. Me apoyé contra ella, permitiéndome finalmente respirar. ¿Qué demonios fue eso? Repasé el encuentro en mi mente, tratando de encontrarle sentido. La forma en que sabía dónde trabajaba, los guardias con sus chaquetas abultadas, el traje caro y los ojos peligrosos, y la voz que hacía promesas y amenazas en el mismo aliento. Alexei. El nombre daba vueltas en mi cabeza, extranjero y oscuro. Nunca lo había visto antes de esta noche, estaba segura. Habría recordado a alguien como él. No se olvida a hombres que parecen poder comprar y vender tu mundo entero antes del desayuno. Me quité el uniforme, haciendo una mueca cuando la tela se pegó a la quemadura de mi muñeca. El apartamento estaba helado. El radiador estaba muerto de nuevo, así que me puse mi pijama más cálido y me metí en la cama sin molestarme en ducharme. Mañana. Me ocuparía de todo mañana. El sueño llegó rápidamente, arrastrándome a sueños llenos de ojos oscuros y el aroma a cedro. Me desperté con la luz del sol, mal. Ese fue el primer pensamiento que se filtró en mi cerebro somnoliento. Mal, mal, mal. Mi apartamento nunca recibía luz solar directa. La ventana daba a una pared de ladrillos, e incluso en los días más brillantes de verano, lo máximo que obtenía era un deprimente crepúsculo gris que me hacía sentir como si viviera en una cueva. Pero esta luz era dorada, cálida, entrando a raudales por lo que parecía una ventana enorme. Y la cama. Me senté tan rápido que me mareé. Esta no era mi cama. Esta era una cama digna de la realeza, con un colchón tan suave que sentía que flotaba y sábanas que se sentían como seda contra mi piel. La habitación a mi alrededor era enorme, fácilmente 10 veces más grande que todo mi apartamento. Techos altos con molduras, paredes pintadas de un suave color crema, muebles que parecían pertenecer a un museo, un armario enorme, una cómoda con tiradores dorados, una zona de estar con un sofá de terciopelo y sillas a juego. Y la ventana. Dios, la ventana. Se extendía del suelo al techo, ofreciendo una vista de jardines cuidados que se extendían por lo que parecían acres. Los árboles se mecían con una suave brisa y podía ver una fuente en la distancia, el agua brillando bajo el sol de la mañana. El pánico se apoderó de mi garganta. Me quité las sábanas y vi que todavía llevaba mi pijama, los pantalones de franela gastados y la camiseta extra grande con el agujero en el cuello. Pero alguien me había quitado los zapatos. Alguien me había metido en esta cama. Alguien me había llevado.
La puerta se abrió y retrocedí de golpe, mi espalda chocando contra el ornamentado cabecero. Entró una mujer de mediana edad, con un impecable vestido negro y un delantal blanco. Llevaba una bandeja con lo que parecía ser el desayuno, y me sonrió como si esto fuera completamente normal. «Buenos días, señorita Chen», dijo en un inglés con acento. «El señor Volkov me pidió que le trajera el desayuno. Espera que haya dormido bien». Volkov, el nombre me golpeó como un golpe físico, las piezas encajando con una certeza horrible. Conocía ese nombre. Todos en la ciudad conocían ese nombre, aunque fingieran no hacerlo. Alexei Volkov, la familia Volkov, la bratva rusa que controlaba la mitad del submundo de la ciudad. Drogas, armas, protección, cualquier cosa que pudieras imaginar que existiera en las sombras. Y me había quedado dormida en el hombro del hombre que se sentaba en la cima de ese oscuro imperio. ¿Dónde estoy? Mi voz salió como un graznido. ¿Cómo llegué aquí? La mujer dejó la bandeja en una pequeña mesa cerca de la ventana. Está en la finca del señor Volkov. La trajo aquí anoche después de que se quedara dormida en el tren. Estaba preocupado por su seguridad. Me secuestró. Las palabras fueron agudas, teñidas de la histeria que burbujeaba en mi pecho. Su sonrisa nunca vaciló. El señor Volkov prefiere pensar en ello como garantizar su bienestar. Su barrio es muy peligroso por la noche, especialmente para las mujeres jóvenes. Simplemente quería asegurarse de que estuviera a salvo. ¿Drogándome? ¿Llevándome a...? No fue drogada, señorita Chen. Estaba agotada. Volvió a quedarse dormida casi inmediatamente después de que el tren se detuviera. Señaló la bandeja del desayuno. Por favor, coma. El señor Volkov querrá hablar con usted pronto y prefiere que sus invitados estén cómodos y bien alimentados. Se fue antes de que pudiera responder. La puerta se cerró detrás de ella con una finalidad que me revolvió el estómago. Estaba atrapada en una mansión con un hombre que comandaba un ejército de criminales. Un hombre cuya sola palabra podía acabar con vidas, que existía tan por encima de la ley, que bien podría ser intocable. Y me había traído aquí porque me había quedado dormida en su hombro. No toqué el desayuno. En cambio, me acerqué a la ventana, mis pies descalzos silenciosos sobre la alfombra de felpa que probablemente costaba más que todo lo que poseía. El cristal era grueso, del tipo que no se abre, y cuando apoyé mi mano contra él, sentí el ligero zumbido de algo electrónico, reforzado, quizás a prueba de balas. Los jardines de abajo eran hermosos de una manera que se sentía equivocada. Demasiado perfectos, demasiado cuidados, como una pintura de cómo debería ser la naturaleza en lugar de la cosa real. A lo lejos, más allá de los árboles, pude ver un muro alto, de piedra, de unos 12 pies de altura. Estaba coronado con algo que brillaba bajo el sol de la mañana. ¿Cámaras? ¿Alambre de espino? ¿Ambos? Hombres con ropa oscura se movían por un sendero cerca del muro, sus posturas alertas. Guardias. Por supuesto que había guardias. Esto no era un hogar, era una fortaleza. Probé la puerta, cerrada desde fuera. Mi teléfono. ¿Dónde estaba mi teléfono? Busqué frenéticamente en la habitación, abriendo cajones de la cómoda, revisando la mesita de noche. Nada. Mi bolso, mis zapatos, todo había desaparecido excepto el pijama que llevaba puesto. La quemadura en mi muñeca palpitaba. Un recordatorio de mi vida real, la vida que ahora se sentía imposiblemente lejana. La señora Chen estaría esperando el alquiler en 4 días. La cafetería me esperaría para mi turno esta noche. ¿Cuánto tiempo planeaba tenerme aquí? ¿Qué quería? La idea me erizó la piel. Hombres como Alexei Volkov no hacían cosas por amabilidad. No rescataban a camareras agotadas porque estuvieran preocupados por su seguridad. Siempre había un motivo, siempre un precio. Simplemente no podía averiguar cuál era el mío. El tiempo pasaba de forma extraña en esa habitación. Sin mi teléfono, sin ningún reloj visible, solo podía medirlo por el movimiento de las sombras en el suelo. 1 hora, 2. El desayuno se enfrió en la bandeja y mi estómago gruñó en protesta, pero me negué a comer. Se sentía como una rendición, como aceptar esta locura como algo normal.
Cuando la puerta finalmente se abrió de nuevo, no era la criada. Alexei Volkov estaba en el umbral, y la habitación pareció encogerse a su alrededor. Se había cambiado de ropa. Ahora llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos. Revelaba unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices que contaban historias que no quería saber. Su pelo estaba ligeramente húmedo, como si se hubiera duchado recientemente, y ese olor, cedro y humo, me envolvió como una ola. «¿No has comido?», observó, sus ojos oscuros moviéndose de la bandeja hacia mí. Me había arrinconado contra la pared del fondo, tan lejos de él como la habitación lo permitía. Me abracé a mí misma. «Me secuestraste». Mi voz temblaba, pero forcé las palabras de todos modos. «No tenías derecho. Te traje a un lugar seguro». Entró en la habitación y oí el clic de la puerta cerrándose detrás de él. Estábamos solos. La constatación hizo que mi corazón martilleara contra mis costillas. «En tu edificio de apartamentos hubo 3 robos el mes pasado. El camino desde la estación de tren pasa por territorio controlado por la Bratva Kozlov. No sienten ningún aprecio por las mujeres solas por la noche. ¿Deberías haberte dejado a merced de eso? Esa no es tu decisión». La ira se sentía bien, quemando a través del miedo. «Tú no decides lo que es seguro para mí. No puedes simplemente llevarte a la gente». Algo parpadeó en su rostro. Diversión, irritación. Desapareció demasiado rápido para leerlo. Se acercó a la ventana, metiendo la mano en los bolsillos con una confianza casual. Desde este ángulo, con la luz de la mañana iluminando su perfil, parecía algo tallado en mármol, hermoso y frío y completamente inhumano. «Háblame de tu padre», dijo. La pregunta me golpeó como una bofetada. «¿Qué? Tu padre, David Chen. ¿Dónde está?» La sangre se me heló. «¿Cómo sabes de mi padre?» Se giró para mirarme, y sus ojos contenían algo que no pude nombrar. «Sé muchas cosas, Emma. Tu padre trabajó para mí hace 5 años. Me robó una cantidad significativa de dinero e información que me costó considerablemente más que el propio dinero». La habitación se inclinó. Busqué apoyo detrás de mí, mi mano encontrando la pared. «No, no, eso no es. Mi padre era proveedor de restaurantes. Viajaba por trabajo. Él lavaba dinero», interrumpió Alexei, su voz práctica. «Movía efectivo a través de varios negocios, incluyendo restaurantes. Era muy bueno en eso, hasta que decidió servirse $2 millones de mi dinero y vender información sobre mis operaciones a una organización rival». Sacudí la cabeza violentamente, pero las piezas encajaban con una claridad horrible. La forma en que mi padre siempre tenía efectivo, incluso cuando decía que el negocio iba mal, las horas extrañas, las llamadas telefónicas que tomaba en otra habitación, su voz bajando a un susurro, la forma en que se fue hace 5 años, diciendo que tenía que ir al extranjero por un viaje de negocios prolongado, y luego desapareció, susurré. «Hace 5 años. Nunca más supimos de él». «Sí». Alexei se acercó más, y me apreté más contra la pared, pero no había a dónde ir. Se detuvo a unos pocos pies de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. El tono exacto de sus ojos, no del todo negros, sino el marrón más profundo que había visto nunca. Huyó. Lo he estado buscando desde entonces, pero es muy bueno escondiéndose. No sé dónde está. Las palabras salieron desesperadamente. «Te juro que no lo he visto en 5 años. No sé nada de dinero u organizaciones ni nada de esto. Por favor, tienes que creerme». «Te creo». Su mano se levantó y me encogí, pero solo me metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos rozaron mi mejilla. La suavidad del gesto fue de alguna manera más aterradora de lo que habría sido la violencia. «Tenías 18 años cuando se fue, una niña. Te abandonó a ti y a tu madre para que enfrentaran las consecuencias de sus acciones». «Mi madre. Dios, mi madre. ¿Dónde está mi madre? ¿Está a salvo?», me aseguró.
Se volvió a casar hace 2 años. Ahora vive en Seattle con su nuevo esposo y sus hijos. No has hablado con ella en 6 meses. La vigilancia era asfixiante. Lo sabía todo. Cada detalle de mi patética vida expuesto para su examen. Entonces déjame ir. No puedo ayudarte a encontrarlo. Soy inútil para ti. Su mano cayó, pero no retrocedió. No eres inútil, Emma. Eres un medio de presión. La palabra quedó suspendida entre nosotros como un cuchillo. No vendrá por mí, dije, con la voz quebrada. Nos abandonó. No le importo. Quizás. Alexei inclinó la cabeza, estudiándome con esa concentración depredadora. Pero los hombres como tu padre tienen patrones, debilidades. La culpa finalmente los carcome. Y cuando lo haga, cuando intente contactarte, intente asegurarse de que estás a salvo, estaré esperando. Así que soy un cebo. La risa que se me escapó fue amarga, teñida de histeria. Vas a mantenerme aquí como un gusano en un anzuelo, esperando que pique. Lo haces sonar tan crudo. Había algo casi como desaprobación en su voz. Serás bien tratada. Tendrás todo lo que necesites. Esta habitación es tuya. Los terrenos son extensos. Tendrás libertad para moverte dentro de lo razonable. Todo lo que pido es que te quedes. Y cuando tu padre te contacte, me lo digas. Y si nunca lo hace, si realmente no le importa. Por primera vez algo genuinamente cálido entró en su expresión. Una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos, pero que transformó su rostro de todos modos. Entonces supongo que serás mi invitada por bastante tiempo. Se dirigió hacia la puerta y el pánico me invadió. Espera, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo planeas mantenerme aquí? Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. El tiempo que sea necesario, Emma. Días, semanas, meses. El tiempo que necesite para hacerlo salir. Sus ojos encontraron los míos a través de la habitación. Te sugiero que te pongas cómoda. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic y oí girar la cerradura. Me deslicé por la pared, mis piernas cediendo, y me abracé las rodillas. Esto no podía estar pasando. Este era el tipo de cosas que suceden en las películas, en las noticias sobre otras personas. No a camareras que solo quieren pagar el alquiler y sobrevivir un día más. Pero estaba sucediendo. Estaba atrapada en una mansión con un hombre que comandaba criminales, que lo sabía todo sobre mí, que planeaba usarme como cebo para atrapar a un padre que me había abandonado hace 5 años. Y la parte más aterradora, la pequeña y traicionera parte de mi cerebro que había notado lo suave que había sido su toque. Cómo la luz se había reflejado en su pelo oscuro, cómo su presencia me había hecho sentir algo más que invisible por primera vez en años. Odiaba esa parte de mí misma, casi tanto como lo odiaba a él. Los días comenzaron a desdibujarse. Me dieron ropa, cara, que me quedaba perfecta, lo que significaba que ya sabía mi talla. ¿Había planeado esto? La idea me revolvió el estómago. Vestidos, pantalones, suéteres suaves de cachemira y seda. Todo en colores apagados, crema, gris, azul marino, como si estuviera tratando de borrarme, de convertirme en algo que encajara en su mundo. Al principio me negué a usarlos, quedándome en pijama como una niña terca. Pero al tercer día, cuando la criada, su nombre era Irina, trajo una bandeja de comida y me encontró todavía con la misma ropa, chasqueó la lengua con una angustia tan genuina que me sentí culpable. El señor Volkov dio instrucciones específicas de que estuvieras cómoda, había dicho, su acento espesándose con preocupación. Por favor, señorita Chen, hágase esto más fácil. Así que había cedido. Usé la ropa, pero no desayuné. Pequeñas rebeliones eran todo lo que tenía. La habitación se convirtió en prisión y santuario a la vez. Exploré cada centímetro de ella. El baño privado con su ducha de mármol y una bañera lo suficientemente profunda como para nadar. El vestidor lleno de ropa que no elegí. La zona de estar donde me quedaba mirando por la ventana durante horas, viendo a los guardias patrullar y a los jardineros cuidar flores que no podía nombrar. Alexei me visitaba 2 veces al día, una por la mañana y otra por la noche.
Nunca se quedaba mucho tiempo, 10 minutos, quizá 15. Me hacía preguntas. ¿Cómo había dormido? ¿La comida era aceptable? ¿Necesitaba algo? Como si esto fuera un hotel y yo una huésped valiosa en lugar de una prisionera. Dejé de responder después del segundo día, que le hablara al silencio. Pero él era paciente. Se sentaba en una de las sillas de terciopelo, completamente a gusto, y me contaba su día. Reuniones de negocios, llamadas con socios en Moscú y Nueva York. Un problema con un envío que se había resuelto eficientemente. Una palabra que me revolvía el estómago, porque sabía lo que significaba en su mundo. Al quinto día me trajo un libro. Estás aburrida, dijo, dejándolo en la mesa junto a mi cena intacta. Era una novela, Jane Eyre, con el lomo gastado por el tiempo. Irina dice que pasas horas mirando por la ventana. Esto podría ser un mejor uso de tu tiempo. Miré el libro, luego a él. Quiero ir a casa. Lo sé. Se acomodó en su silla, cruzando un tobillo sobre la rodilla. Hoy llevaba un traje de 3 piezas en gris carbón y un reloj que probablemente costaba más que todo mi alquiler anual brillaba en su muñeca. Dime algo, Emma. ¿Qué estarías haciendo ahora mismo si estuvieras en casa? Trabajando. La palabra salió amarga. Estaría de pie durante 8 horas, llevando platos a gente que no me ve, recogiendo propinas que apenas cubren el alquiler. ¿Disfrutas de este trabajo? Nadie disfruta siendo camarera. Es supervivencia. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y la intensidad de su mirada me hizo querer apartar la vista. No lo hice. Y después del trabajo, ¿qué entonces? Caminaría a casa en la oscuridad, rezando para que nadie me molestara. Cerraría 3 cerraduras diferentes en mi puerta y me metería en una cama en una habitación tan fría que puedo ver mi aliento en invierno. Levanté la barbilla, pero sería mi elección, mi vida. No una jaula dorada porque estás obsesionado con la venganza contra un hombre que probablemente ni siquiera recuerda que tiene una hija. Algo parpadeó en su rostro. Ira, tal vez, o reconocimiento. ¿Crees que esto es una jaula? ¿No lo es? Hice un gesto hacia la opulenta habitación. Una prisión hermosa sigue siendo una prisión. Se levantó bruscamente y me tensé, pero solo se movió hacia la ventana. El atardecer lo pintaba en tonos de oro y sombra, suavizando las duras líneas de su rostro. Mañana, dijo en voz baja, cenarás conmigo. No aquí, abajo, en el comedor. ¿Es una invitación o una orden? Se giró para mirarme por encima del hombro, y por un momento vi algo crudo en su expresión, algo casi solitario. ¿Importa? Te negarás de cualquier manera. Luego se fue, dejándome sola con Jane Eyre en la luz que se desvanecía. No dormí esa noche. Me quedé en la cama increíblemente suave, mirando al techo, y pensé en mi padre, David Chen. Había pasado 5 años convenciéndome de que lo odiaba por irse, por abandonarnos a la bancarrota y a las preguntas de hombres de traje que venían a preguntar por un dinero que no teníamos. Pero debajo del odio había algo peor, esperanza. La estúpida e infantil esperanza de que tal vez había tenido una buena razón. Tal vez se había ido para protegernos. Tal vez todavía pensaba en mí, todavía le importaba. Ahora sabía la verdad. Era un criminal que había robado a criminales y su hija estaba pagando el precio. El golpe en mi puerta llegó a las 7 de la tarde siguiente. Había pasado el día leyendo Jane Eyre, encontrando incómodos paralelismos entre el cautiverio de Jane en Thornfield y mi propia situación. Cuando Irina entró, llevaba un vestido en una percha, de un verde esmeralda profundo, con un escote que mostraría demasiado y un dobladillo que mostraría demasiado poco. El señor Volkov pide que uses esto para la cena, dijo, dejándolo sobre la cama. Dile al señor Volkov que no soy su muñeca. Ella sonrió con tristeza. Por favor, señorita Chen, puede ser difícil cuando no se cumplen sus deseos. Esto es algo tan pequeño. La táctica de la culpa funcionó. 20 minutos después, estaba de pie frente al espejo, apenas reconociéndome. El vestido me quedaba como si estuviera hecho para mí, porque probablemente lo estaba. Mi pelo, que había estado llevando en su habitual moño desordenado,
caía en ondas alrededor de mis hombros. Irina me había proporcionado maquillaje, pero ahí había trazado la línea. Ya me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. No me pintaría la cara para completar la transformación. El pasillo fuera de mi habitación era largo y estaba bordeado de retratos de hombres de rostro severo de varios siglos. Había guardias a intervalos, hombres diferentes a los que había visto por la ventana. Todos llevaban trajes que no ocultaban del todo las armas que llevaban debajo. Asintieron cuando pasé, pero no hablaron. Irina me guió por una gran escalera con una barandilla que brillaba de pulida. La mansión se revelaba en pedazos, techos altos con candelabros de cristal, suelos de mármol que resonaban con cada paso, paredes cubiertas de arte que probablemente pertenecía a museos. Era hermoso y frío, como todo lo demás en el mundo de Alexei. El comedor podría haber sentado a 30 personas. En cambio, se había puesto una mesa para dos cerca de la chimenea, donde las llamas danzaban y crepitaban. Candelabros de plata, porcelana tan delicada que parecía que se rompería si respiraba sobre ella. Y Alexei, de pie cerca de la ventana con un vaso de algo ámbar en la mano. Se giró cuando entré, y su expresión hizo algo complicado. Emma. Mi nombre sonó casi reverente. Parezco alguien que no soy. Terminé fríamente. Pero sus ojos decían algo diferente. Me recorrieron lentamente, y sentí esa mirada como un toque físico. Cuando se encontraron de nuevo con los míos, había calor allí. Posesión. Algo que me cortó la respiración a pesar de mi ira. Siéntate, dijo, señalando la silla más cercana al fuego. Por favor. Me senté porque mis piernas se sentían de repente inestables, y me odié por ello. La cena fue servida por personal silencioso que aparecía y desaparecía como fantasmas. Plato tras plato de comida que no podía nombrar. Pescado delicado con salsas que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal de comestibles. Verduras dispuestas como arte. Vino que sabía a terciopelo líquido. Me obligué a comer, mi estómago finalmente superando mi orgullo terco. Alexei me observó durante todo el tiempo, apenas tocando su propia comida. Se había quitado la chaqueta, y la camisa blanca debajo revelaba las poderosas líneas de su cuerpo. Un cuerpo construido para la violencia, me recordé, para el control. Estás mirando fijamente, dije, alcanzando mi vaso de agua. Eres hermosa. Su franqueza era desconcertante, sin juegos, sin pretensiones, solo una cruda declaración de hechos. Lo he pensado desde el momento en que te vi en ese tren, agotada e invisible para todos excepto para mí. No me viste antes de esa noche. Tomé un sorbo, necesitando algo que hacer con mis manos, ¿verdad? Una ligera sonrisa curvó sus labios. Te vi 3 semanas antes. Derramaste café sobre un cliente que te había agarrado la muñeca. Te disculpaste, aunque él era el culpable. Estaba en una reunión de negocios en el restaurante de enfrente. Te observé a través de la ventana y pensé, esa mujer se está destrozando por gente que no merece ni su aliento. La confesión me erizó la piel. 3 semanas. Me había estado observando durante 3 semanas. Eso no es romántico. Es aterrador. Lo sé. Se reclinó en su silla, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. Hice que te investigaran ese mismo día. Supe de tu padre en cuestión de horas, de su traición, de su robo. ¿Sabes lo que pensé cuando descubrí que la hija de David Chen servía café por el salario mínimo? No quería saberlo, pero pregunté de todos modos. ¿Qué? Pensé. Aquí está mi venganza y mi salvación, todo en uno. Sus ojos eran fuego oscuro. Tu padre me robó. Tú serías el pago de esa deuda. Simple, limpio. Pero tenía que haber un pero. La intensidad en su mirada prometía complicaciones. Pero entonces te vi quedarte dormida en el tren. Dejó su vaso con cuidadosa precisión. Me usaste como almohada, Emma. Este cuerpo que los hombres temen, este hombro que ha soportado el peso de un imperio construido sobre sangre, te acurrucaste contra él como si fuera seguro, como si yo fuera seguro. Se me hizo un nudo en la garganta. Estaba agotada. No significó nada. Significó todo. Se levantó y de repente estaba junto a mi silla, una mano en el respaldo de madera tallada,
inclinándose hasta que pude sentir su calor. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo sentir segura? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te protegió? Se preocupó de si comías o dormías o sobrevivías un día más. Eso no es. Mi voz se quebró. No puedes simplemente secuestrar a alguien y llamarlo protección. ¿No puedo? Su mano se movió hacia mi cara, ahuecando mi mandíbula con una suavidad que desmentía los callos en su palma. Tu casero es un depredador que sube el alquiler cada vez que necesita dinero. Tu jefe roba de tus propinas. Los hombres de tu barrio te miran como a una presa. Pero aquí, su pulgar trazó mi pómulo, y odié cómo mi cuerpo se inclinó hacia el toque. Aquí comes comida preparada por un chef. Duermes en una cama digna de la realeza. Estás custodiada por hombres que morirían antes de permitir que te hicieran daño. Dime, Emma, ¿qué vida es realmente la jaula? Me aparté de su toque, levantándome tan bruscamente que mi silla raspó contra el mármol. Aquella en la que no tengo elección. No puedes reescribir la realidad porque te has convencido de que esto es noble. Me tomaste porque querías un medio de presión contra mi padre. Todo lo demás, la ropa, la habitación, esta cena, es solo disfrazar la verdad. Su mandíbula se tensó, la única señal de que había tocado un nervio. Tienes razón, te tomé como medio de presión, pero te mantengo porque... Se detuvo, algo parpadeando detrás de sus ojos que parecía casi incertidumbre. ¿Por qué qué? Desafié. Porque cuando me miras, no ves al monstruo. Su voz bajó a apenas un susurro. Todos en mi mundo ven lo que he construido, el poder, el miedo, la sangre. Pero tú ves al hombre que dejó que una extraña durmiera en su hombro. Y descubro que no estoy listo para perder eso. La vulnerabilidad en su confesión me asustó más de lo que sus amenazas jamás podrían. Esto no debía suceder. Se suponía que él era simplemente malvado, fácil de odiar. Pero el hombre que estaba frente a mí parecía perdido, y algo en mi pecho se retorció dolorosamente. Quiero llamar a mi trabajo, dije en su lugar, redirigiendo desesperadamente. Pensarán que abandoné mi trabajo. Necesito el dinero. Necesito... Lo he solucionado. Volvió a su silla y el momento de crudeza se fue, reemplazado por una fría eficiencia. Envié un mensaje diciendo que tenías una emergencia familiar y necesitabas una licencia prolongada. Tu puesto se mantendrá para ti. No puedes simplemente... Puedo. Lo hice. Vació su vaso. Tu alquiler está pagado hasta fin de año. La señora Chen recibió un cheque de caja con una nota explicando que habías recibido una pequeña herencia. Lo miré fijamente, mi mente dando vueltas. Estás borrando mi vida. Estoy eliminando los obstáculos que te mantenían atrapada en modo de supervivencia. Me miró directamente a los ojos. Cuando finalmente te vayas de aquí, si te vas, tendrás opciones que nunca antes tuviste. Dinero ahorrado, sin deudas pendientes, libertad para decidir lo que realmente quieres, en lugar de simplemente soportar lo que la vida te impone. No quiero tu dinero sucio. Las palabras salieron duras. Mi dinero no está más manchado que las propinas que ganabas sirviendo a hombres que te desvestían con la mirada. Su voz era fría ahora, de hombre de negocios en lugar del hombre casi vulnerable de hace unos momentos. Al menos soy honesto sobre lo que soy. Nos miramos fijamente a través de la mesa iluminada por velas, y sentí que algo cambiaba entre nosotros. Territorio peligroso. El tipo donde captor y cautiva comenzaban a desdibujarse, donde el síndrome de Estocolmo envolvía sus tentáculos alrededor del sentido común. Quiero salir, dije finalmente. Dijiste que tendría libertad para moverme por los terrenos. Quiero eso. Mañana. Algo que podría haber sido alivio cruzó su rostro. Lo arreglaré, pero... Levantó una mano cuando empecé a interrumpir. Tendrás un guardia, no negociable. La finca es segura, pero no me arriesgo con lo que es mío. No soy tuya. Su sonrisa fue depredadora. ¿No lo eres? Llevas el vestido que elegí, comes la comida que te proporcioné, duermes en mi casa bajo mi protección. Tu padre te hizo mía en el momento en que me robó. Todo lo demás son solo detalles. Quería discutir, lanzarle las palabras a la cara,
Pero el agotamiento me abrumó, emocional esta vez en lugar de físico. Estaba tan cansada de luchar, de estar enojada, de mantenerme rígida contra la atracción gravitacional de este hombre y su oscuro imperio. «Quiero volver a mi habitación», susurré. Se levantó de inmediato, ofreciéndome la mano como un caballero en un baile, en lugar de un hombre que había orquestado mi cautiverio. «Te acompañaré. No es necesario». No, estuvo de acuerdo, pero quiero hacerlo. Ignoré su mano y caminé hacia la puerta. Él me siguió a una distancia respetuosa, y de alguna manera eso fue peor que si hubiera intentado tocarme. La mansión se sentía diferente por la noche. Las sombras se acumulaban en las esquinas. Las obras de arte parecían observar con ojos desaprobadores. Los guardias asentían a nuestro paso. El personal desaparecía por las puertas. Todos en esta casa se movían alrededor de Alexei como si fuera el sol, peligroso y necesario a la vez. En mi puerta se detuvo. «Emma». Me giré con la mano en el pomo de la puerta. «Tu padre aparecerá eventualmente. Hombres como él siempre lo hacen. Y cuando lo haga, tendré mi venganza». Sus ojos eran insondables en la tenue luz del pasillo. «Pero hasta entonces, descubro que no tengo prisa. Tenerte aquí me ha recordado que no todo debe ser sobre sangre y deudas». «¿Qué se supone que significa eso?». Se acercó, metiéndome un mechón de pelo detrás de la oreja, tal como lo había hecho el primer día. «Significa que estás más segura con el monstruo que conoces que con el mundo que te devoraría. Duerme bien, Emma Chen». Se alejó, sus pasos resonando en el mármol, dejándome de pie en el umbral con el corazón palpitante y la mente girando con pensamientos que definitivamente no debería tener sobre mi captor. Me encerré, aunque las cerraduras también estaban por fuera, un recordatorio de que la ilusión de control era solo eso, una ilusión. Pero mientras me quitaba el vestido esmeralda y me metía en la cama, no podía dejar de pensar en la forma en que me había mirado, como si fuera preciosa, como si importara. Y que Dios me ayude, no podía recordar la última vez que alguien me había mirado de esa manera. La mañana llegó con el suave golpe de Irina y la promesa de libertad, por limitada que fuera. Trajo ropa adecuada para el exterior, vaqueros oscuros que me quedaban perfectos, un suave suéter color crema y una chaqueta forrada de piel. Botas que eran a la vez prácticas y caras. Me vestí rápidamente, odiando lo bien que se sentía todo contra mi piel, como cada pieza había sido claramente elegida con cuidado. El guardia que esperaba fuera de mi puerta era nuevo, más joven que los otros que había visto, quizás de veintitantos años. Tenía el pelo rubio arenoso y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Asintió respetuosamente cuando salí. «Señorita Chen, soy Dimitri. El señor Volkov me ha asignado para acompañarla hoy». Su inglés tenía un fuerte acento, pero era claro. «Podemos ir a donde desee dentro de los terrenos de la finca». «¿Podemos salir de los terrenos de la finca?». Ya sabía la respuesta. Su sonrisa de disculpa lo confirmó. «Me temo que no. Pero los terrenos son extensos. Jardines, un invernadero, el lago. Es bastante hermoso. Una jaula dorada con un perímetro más grande». Seguía siendo una jaula, pero la necesidad de aire fresco, de cielo sobre mi cabeza, en lugar de techos ornamentados, era abrumadora. Seguí a Dimitri por la gran escalera y a través de pasillos que no había visto antes. La mansión se revelaba en pedazos. Una biblioteca con libros del suelo al techo, una sala de música con un piano de cola, habitaciones cuyos propósitos solo podía adivinar. Todo estaba impecable, caro, vacío. Las puertas traseras daban a una terraza que me dejó sin aliento. Senderos de piedra serpenteaban a través de jardines que pertenecían a revistas. Rosas, a pesar de la estación, florecían en parterres cuidadosamente cuidados. Una fuente burbujeaba cerca, el sonido del agua casi musical. Y más allá de todo, a través de céspedes perfectamente cuidados y grupos de árboles, vislumbré el lago que Dimitri había mencionado. El agua brillaba bajo el sol de la mañana. Caminé y él me siguió a una distancia discreta, lo suficientemente cerca para proteger, lo suficientemente lejos para dar la ilusión de privacidad. El aire era limpio y frío,
mordiéndome las mejillas y llenando mis pulmones con algo que sabía a libertad, aunque no lo fuera. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él? Pregunté después de haber caminado en silencio durante 10 minutos. Dimitri pareció sorprendido de que hubiera hablado. 6 años, señorita, desde que tenía 22. ¿Y estás de acuerdo con lo que hace? Una pausa, luego, con cuidado. El señor Volkov me salvó la vida de mi hermana. Teníamos deudas con hombres muy malos, hombres que la habrían vendido para pagar lo que no podíamos. El señor Volkov pagó las deudas y me dio trabajo. Le dio a mi hermana la oportunidad de ir a la universidad, de tener una vida real. Su voz contenía una lealtad absoluta. Lo que hace, lo hace para proteger a su gente, para construir algo que dure. ¿Es siempre limpio? No, pero es honesto a su manera. Pensé en eso mientras caminábamos. ¿Cuántas personas en el imperio de Alexei tenían historias similares? ¿Cuántos le debían sus vidas, su lealtad, su disposición a apartar la vista de la sangre? El invernadero era enorme, con paredes de cristal que reflejaban el sol en fragmentos cegadores. Dentro hacía calor y humedad, lleno de plantas que nunca había visto antes. Orquídeas de colores imposibles. Árboles frutales que daban limones y naranjas a pesar de la estación. Y en el centro, una pequeña zona de estar con muebles de hierro forjado pintados de blanco. Alexei estaba sentado allí, leyendo un periódico, con una taza de café humeante en la mesa a su lado. Mi corazón hizo algo complicado en mi pecho. Se veía diferente aquí, más relajado. Las duras líneas de su rostro suavizadas por la luz del sol, moteada que se filtraba a través de las hojas. Se había arremangado las mangas de la camisa hasta los codos, y pude ver más de esas cicatrices, plateadas contra la piel bronceada. Historias escritas con violencia. Levantó la vista cuando entré, y algo se iluminó en sus ojos. Emma, esperaba que encontraras tu camino hasta aquí. ¿Lo hiciste? Me quedé cerca de la puerta, con Dimitri como una presencia silenciosa detrás de mí. ¿O hiciste que Dimitri me guiara hasta aquí? Su sonrisa fue lenta, reconociendo la verdad. ¿No pueden ser ambas cosas? Quería verte, pero también quería que tuvieras la ilusión de elegir. Al menos admites que es una ilusión. Dejó el periódico y señaló la silla frente a él. Acompáñame, por favor. Dimitri, espera fuera. El guardia se fue sin dudarlo, y de repente estaba sola con Alexei en esta catedral de cristal y verde. El aire olía a tierra y flores, casi abrumador en su riqueza. Me senté porque estar de pie se sentía como una batalla para la que no tenía energía. ¿Qué quieres? Tomar un café contigo, ver cómo dormiste, para... Hizo una pausa, y algo vulnerable volvió a parpadear en su rostro. Para pasar tiempo contigo sin el peso de las formalidades de la cena o las puertas cerradas entre nosotros. Las puertas siguen cerradas. Sigo siendo tu prisionera. Sí. Sirvió café de una jarra en una segunda taza, añadiendo crema sin preguntar cómo lo tomaba. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero quizás podamos fingir por una hora que estás aquí porque quieres estar. ¿Por qué? Tomé el café, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. ¿Por qué te importa eso? Se reclinó, estudiándome con esa intensidad inquietante. ¿Sabes en qué consiste mi vida, Emma? Reuniones donde los hombres me mienten a la cara y yo decido si mueren por ello. Negocios que requieren una vigilancia constante porque un momento de debilidad significa la guerra. Mujeres que se me lanzan porque quieren en lo que puedo comprarles o porque les han dicho que se acerquen a mí para obtener información. Su voz era práctica, recitando una lista de horrores. Y luego estás tú que te quedaste dormida en mi hombro porque estabas demasiado agotada para preocuparte por el peligro, que discutes conmigo, que me miras con ira en lugar de miedo o deseo calculado. ¿Quieres que te haga sentir humano? La risa que se me escapó fue amarga. Ese no es mi trabajo. No es por eso que estoy aquí. No, estás aquí por los pecados de tu padre. Dejó su taza con deliberado cuidado. Pero,
¿Y si pudieras estar aquí por algo más? ¿Y si en lugar de prisionera y captor, pudiéramos ser algo diferente? La implicación quedó suspendida entre nosotros, peligrosa y tentadora. ¿Te refieres a como las mujeres que se te lanzan por dinero? No. La palabra fue aguda. Me refiero a como dos personas que se ven, que realmente se ven. No la camarera o el jefe de la Bradva, solo Emma y Alexei. Quería reír, arrojarle el café a la cara y decirle que estaba delirando. Pero la forma en que me miraba, Dios, la forma en que me miraba, hizo que algo en mi pecho doliera, como si yo fuera agua y él un hombre muriendo de sed. No puedes simplemente borrar lo que has hecho, dije en voz baja. Me tomaste, me tienes aquí, me le estás usando como cebo. Eso es lo que eres. Eso es lo que es esto. Lo sé. Se levantó, rodeando la mesa hasta que estuvo junto a mi silla, lo suficientemente cerca para tocar, pero sin tocar. Pero también soy el hombre que se asegura de que comas, que te da libros porque estás aburrida, que se queda despierto por la noche pensando en cómo te veías con ese vestido verde y odiándome por desearte cuando no tengo derecho. Se me cortó la respiración. Alexei, voy a encontrar a tu padre, Emma. Eso no ha cambiado. Pero lo que suceda después, lo que suceda entre nosotros, eso podría ser diferente. Su mano se levantó lentamente, dándome tiempo para apartarme. Cuando no lo hice, sus dedos trazaron mi mandíbula, inclinando mi rostro para encontrar sus ojos. Déjame cortejarte. Déjame mostrarte que puedo ser más que tu captor. ¿Cortejarme? La palabra se sintió absurda. No puedes cortejar a alguien que tienes prisionero. Entonces dime qué necesitas. ¿Qué te haría sentir menos como una prisionera y más como... Dudó, más como alguien que elige quedarse? Fue la vulnerabilidad en su voz lo que rompió algo en mí. Este hombre que comandaba un imperio, que podía ordenar muertes con una palabra, me estaba preguntando qué me haría feliz. Necesito mi teléfono, dije. Necesito poder contactar con el mundo exterior, saber que todavía existo más allá de estos muros. Consideró esto, su pulgar todavía trazando pequeños círculos contra mi mejilla. Si te doy un teléfono, monitoreado, no mentiré sobre eso, prometerás no llamar a la policía. ¿Siquiera ayudarían si lo hiciera? Su sonrisa fue sombría. No, soy dueño de suficientes de ellos, pero otros podrían intentarlo, rivales a los que les encantaría usarte en mi contra. Agentes del FBI que han estado tratando de construir un caso durante años. Estarías cambiando una jaula por otra, y la de ellos sería mucho menos cómoda. ¡Qué tranquilizador!, dije secamente. No estoy tratando de tranquilizarte. Estoy siendo honesto. Su mano cayó y sentí la pérdida de su toque como un dolor físico. Puedo darte un teléfono, acceso a una computadora, cuidadosamente monitoreado. Pero Emma, si me traicionas, si intentas usar esas herramientas en mi contra, las consecuencias no recaerán solo sobre ti. Tu madre en Seattle, su nueva familia, incluso la señora Chen, tu antigua casera. Protejo lo que es mío y destruyo lo que lo amenaza. La amenaza fue entregada con calma, casi con suavidad, pero aterrizó como un golpe. Herirías a gente inocente por lo que yo haga. Heriría a cualquiera que represente un riesgo para mi operación. Sí, ese es el mundo en el que vivo, el mundo al que tu padre te arrastró cuando me robó. Me tomó la cara con ambas manos, obligándome a sostener su mirada. Pero no quiero amenazarte, Emma. Quiero darte todo. Quiero verte sonreír porque eres feliz, no porque estás fingiendo. Quiero que uses esos vestidos porque te sientes hermosa, no porque estás interpretando un papel. Quieres poseerme. Las palabras salieron como un susurro. Sí. La honestidad fue brutal. Quiero poseerte de la misma manera en que de alguna manera has llegado a poseerme. Quiero que seas mía en todos los sentidos que importan. Cuerpo, corazón, elección. Pero quiero que me des esas cosas voluntariamente, no porque no tengas otra opción. Eso es imposible. Lo has hecho imposible. Lo he hecho. Se inclinó, su frente casi tocando la mía.
su aliento cálido contra mis labios. ¿O estás luchando contra lo que sientes porque crees que deberías? Porque la sociedad dice que no puedes desear al hombre que te tomó, incluso si ese hombre quemaría el mundo para mantenerte a salvo. Mis manos se levantaron, y no sabía si iba a empujarlo o a acercarlo más. Descansaron contra su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón bajo el algodón caro. Esto es una locura. Sí, sus labios rozaron mi frente, dolorosamente suaves, pero la locura parece ser mi destino en lo que a ti respecta. Se apartó antes de que pudiera responder, poniendo distancia entre nosotros con un esfuerzo visible. Haré que te traigan un teléfono a tu habitación esta tarde y una computadora portátil. Puedes llamar a tu madre si quieres, revisar tu correo electrónico. Solo recuerda, sabré cada palabra, cada contacto. Transparencia total, Emma. Ese es el precio de esta libertad. Asentí, sin confiar en mi voz. Ahora ven, me ofreció la mano. Déjame mostrarte el resto de los terrenos. El lago es hermoso a esta hora de la mañana y descubro que no estoy listo para dejarte ir todavía. Debería haberme negado. Debería haber vuelto a mi jaula y encerrarme, lejos de su toque y sus palabras, y la peligrosa forma en que me hacía sentir vista. En cambio, tomé su mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y fuertes, y salimos juntos del invernadero. Dmitri se puso a nuestro paso, una sombra silenciosa, mientras Alexei me guiaba por senderos sinuosos hacia el lago. Y por una hora robada, me permití olvidar que era una prisionera. Me permití fingir que el hombre que sostenía mi mano era solo un hombre y yo solo una mujer, y que el mundo fuera de estos muros no existía. Fue lo más peligroso que había hecho desde que me quedé dormida en su hombro. El teléfono llegó esa tarde, elegante y nuevo, junto con una computadora portátil que probablemente costaba más de lo que había ganado en el último año. Fiel a su palabra, Alexei había sido transparente sobre la monitorización. Un pequeño icono en la esquina de cada pantalla me recordaba constantemente que todo lo que hacía era observado. Llamé a mi madre primero. Mis manos temblaban mientras marcaba el número que todavía sabía de memoria, a pesar de los meses de silencio entre nosotras. Respondió al tercer timbre. ¿Hola? Mamá. Mi voz se quebró. Soy yo. Soy Emma. La pausa se alargó tanto que pensé que había colgado. Luego, ¿Emma? Oh, Dios mío, Emma, ¿dónde has estado? Tu casera dijo que te habías ido de la ciudad por una emergencia familiar, pero no llamaste. No, lo sé, lo siento, estoy bien. Solo, ¿qué podía decir? He sido secuestrada por un mafioso ruso porque papá le robó. Necesitaba un tiempo para aclarar las cosas. Hablamos durante 20 minutos, su voz llenando los detalles de su nueva vida. Su esposo Tom, sus hijas adolescentes que finalmente se estaban acostumbrando a ella, la casa en Seattle con vistas a las montañas. Sonaba feliz de una manera que nunca antes había oído, y eso hizo que algo en mi pecho doliera y sanara al mismo tiempo. Ven de visita, dijo antes de que colgáramos. Una vez que te instales donde sea que estés, quiero que conozcas a Tom como es debido. Quiero que seas parte de esto. Lo haré, prometí, sabiendo que probablemente era una mentira. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, cariño. Mucho. Después de desconectar, me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo. La amenaza de Alexei resonaba en mi mente. Si lo traicionaba, ella sufriría, su nueva familia. La felicidad que había oído en su voz, todo podría ser destruido con una palabra suya. La computadora portátil me llamaba. La abrí, navegué hasta mi correo electrónico. Cientos de mensajes no leídos, la mayoría spam, pero allí, enterrado entre la basura, había uno que me heló la sangre. El remitente aparecía como DC, las iniciales de mi padre. La fecha era de hace 3 días. El asunto decía, lo siento. Mis manos temblaban mientras lo abría. Emma, sé que no tengo derecho a contactarte después de todo este tiempo. Sé lo que hice, dejarte a ti y a tu madre para que enfrentaran las consecuencias de mis elecciones fue imperdonable.
Pero he estado observando desde la distancia, asegurándome de que estás a salvo, y he visto que ya no estás en tu apartamento, que has desaparecido. Si Volkov te ha encontrado, si te está usando para llegar a mí, necesito que sepas que voy para allá. Me entregaré. Enfrentaré lo que sea que quiera hacerme, pero no dejaré que te haga daño. Soy tu padre. Te fallé una vez. No te fallaré de nuevo. Nos vemos en el viejo muelle de Millers Bay, el 20 de noviembre a medianoche. Ven sola. Lo resolveremos juntos. Te quiero. Siempre te he querido. Papá. La fecha 20 de noviembre. Eso era esta noche. Miré la pantalla, mi mente acelerada. Este era el momento que Alexei había estado esperando. Mi padre apareciendo, ofreciéndose. Todo lo que tenía que hacer era decírselo a Alexei y esto se acabaría. Sería liberada. Mi deuda, la deuda de mi padre, estaría pagada. Pero mi padre moriría. Lo sabía con absoluta certeza. Hombres como Alexei no perdonaban traiciones que les costaban millones y casi destruían sus operaciones. Se vengaban con sangre. Un golpe en mi puerta me hizo saltar. Cerré la computadora portátil rápidamente, mi corazón martilleando. Adelante. Alexei entró y una mirada a mi cara le dijo todo. ¿Qué pasó? Nada. Solo llamé a mi madre. Fue emotivo. Se acercó, sus ojos escrutando los míos. Me le estás mintiendo. No era una pregunta. Miró la computadora portátil, luego de nuevo a mí. ¿Qué encontraste? Podría mentir, debería mentir, pero sus ojos sostuvieron los míos y recordé sus palabras en el invernadero. Transparencia total, Emma. Ese es el precio de esta libertad. Mi padre me contactó. Las palabras se sintieron como piedras. Hace 3 días. Quiere reunirse. Alexei se quedó muy quieto. ¿Dónde? Si te lo digo, lo matarás. Sí, sin dudarlo, sin pretensiones. Me robó, me traicionó, causó la muerte de 3 de mis hombres cuando vendió información a los Kozlov. Su muerte ya está escrita, Emma. La única pregunta es cuándo y cómo. Es mi padre. Mi voz se quebró. Es el único padre que tengo y sí, es un desgraciado que me abandonó. Pero no puedo simplemente entregarlo para que muera. Alexei me tomó la cara, su toque dolorosamente suave a pesar de la violencia en sus palabras. Él te entregó en el momento en que tomó mi dinero. Todo lo que ha sucedido desde entonces, que estés aquí, que yo te desee, esta situación imposible en la que estamos, todo proviene de sus elecciones, no de las tuyas, no de las mías, de las suyas. Entonces, déjalo ir. Agarré sus muñecas, desesperada. Tienes dinero, tienes poder. ¿Qué son $2 millones para ti? ¿Qué es la traición de un hombre cuando tienes un imperio? No se trata del dinero. Su voz era suave, casi triste. Se trata del mensaje que envía. Si dejo que tu padre se vaya impune, cada hombre en mi organización pensará que la traición es negociable. Pensarán que pueden robar, vender secretos, costar vidas y no enfrentar consecuencias. Perderé todo lo que he construido, no por dinero, sino por una debilidad percibida. ¿Así que se supone que debo verte matarlo? ¿Vivir con eso? No. Me atrajo contra su pecho, una mano acunando la parte posterior de mi cabeza. Se supone que debes confiar en que haré lo necesario y luego dejar que pase el resto de mi vida compensándotelo. Déjame darte todo lo que tu padre nunca pudo. Seguridad, protección, una vida sin miedo. Déjame ser el hombre que mereces en lugar del que te falló. Me aparté de él, la ira ardiendo. No puedes reemplazar a mi padre matándolo. No es así como funciona esto. Entonces, ¿qué quieres, Emma? Extendió las manos. Dime qué quieres y si está en mi poder, te lo daré. Quiero que lo dejes ir. Eso es lo único que no puedo hacer. Nos miramos el uno al otro. El abismo imposible entre nosotros de repente dolorosamente claro. Él mataría a mi padre. No podría perdonar eso. No importaba lo que me hubiera hecho. No importaba cómo me hubiera hecho sentir. Esta era la línea. ¿Cuándo es la reunión?, preguntó Alexei en voz baja. Todavía podía mentir. Podría enviarlo al lugar equivocado, a la hora equivocada.
darle a mi padre la oportunidad de huir, de desaparecer de nuevo. Pero entonces pensé en las amenazas de Alexei, mi madre, la señora Chen, todas las personas inocentes que sufrirían si lo traicionaba. Esta noche, susurré, a medianoche, en el muelle de Miller's Bay, algo que podría haber sido dolor parpadeó en su rostro. Me lo dijiste. No me diste otra opción. Te di exactamente una opción. Elegiste la seguridad de tu madre sobre la vida de tu padre. Elegiste a los inocentes sobre los culpables. Se dirigió a la puerta, con la mano en el pomo. Eso no es debilidad, Emma. Eso es fuerza. No se siente como fuerza. Las lágrimas corrían por mi cara ahora. Se siente como una traición. Hizo una pausa, de espaldas a mí. Tu padre tomó sus decisiones. No eres responsable de las consecuencias. Recuerda eso, cuando me odies más tarde. Luego se fue. Y me derrumbé en la cama, sollozando en almohadas que olían a cedro y humo, y al hombre que estaba a punto de destruir lo que quedaba de mi familia. Las horas hasta la medianoche pasaron con una lentitud agonizante. Intenté leer para distraerme, pero las palabras se desdibujaban en la página. Finalmente, alrededor de las 11, tomé una decisión. Iba a ir a ese muelle. Si mi padre iba a morir por mi culpa, lo menos que podía hacer era enfrentarlo. Salir de mi habitación fue más fácil de lo que esperaba. La puerta estaba abierta y los guardias del pasillo me asintieron al pasar. No intentaron detenerme mientras bajaba las escaleras y salía por la entrada de la cocina. O Alexei había dado órdenes de dejarme ir o asumieron que no podría llegar muy lejos de todos modos. Tenían razón. Dimitri se materializó desde las sombras mientras cruzaba el césped, su expresión de disculpa. Lo siento, señorita Chen, pero no puedo dejar que salga sola de los terrenos. Entonces ven conmigo. Seguí caminando hacia el garaje donde había visto los vehículos antes, pero voy a ir a ese muelle, con o sin permiso. Dudó. Luego habló por una radio en un ruso rápido. Una respuesta crepitó de vuelta. Suspiró. El señor Volkov dice que debo llevarla. Pero usted se queda en el coche, ¿sí? No importa lo que pase. Estuve de acuerdo, aunque ambos sabíamos que era una mentira. El viaje duró 40 minutos. El elegante todoterreno negro de Dimitri devorando los kilómetros de autopista entre la finca y la bahía. Miller's Bay era una zona industrial, en su mayoría abandonada ahora. Viejos almacenes y muelles que alguna vez sirvieron a barcos de carga. El muelle que mi padre había especificado se adentraba en aguas oscuras, iluminado solo por una media luna que luchaba por abrirse paso entre las nubes. Dimitri aparcó en las sombras de un almacén. «Espere aquí», dijo con firmeza. «Por favor, señorita Chen, el señor Volkov me arrancará la cabeza si le pasa algo». Lo vi desaparecer en la oscuridad, presumiblemente para tomar una posición desde donde pudiera vigilar el muelle. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Quédate en el coche, Emma, lo digo en serio». Por supuesto que me había rastreado. Sabía que vendría. Miré el mensaje, luego el muelle donde una figura solitaria estaba de pie al final. Con el cuello levantado contra el viento, mi padre. Salí del coche antes de poder pensarlo mejor. Mis pies me llevaron a través del pavimento roto hacia el hombre que no había visto en 5 años. Se giró al oír mis pasos, e incluso en la penumbra pude ver cómo había envejecido. Más canas en su pelo, líneas profundas talladas alrededor de sus ojos y boca. «Emma». Su voz se quebró. «Oh Dios, Emma, viniste. Estás a salvo». Estaba tan preocupado. «Deberías preocuparte por ti mismo». Me detuve a varios pies de distancia, incapaz de acercarme más. «Alexei sabe que estás aquí. Probablemente nos está observando ahora mismo». El rostro de mi padre palideció. «Entonces tienes que correr. Aléjate de aquí, aléjate de él». «Vivo con él, papá». Las palabras sabían amargas. En su mansión, vistiendo ropa que él compró, comiendo comida que él proporciona, porque le robaste y ahora estoy pagando tu deuda. Se encogió como si lo hubiera golpeado. Nunca quise que nada de esto sucediera. Pensé,
Pensé que podría tomar el dinero y desaparecer, empezar de nuevo en un lugar seguro, enviar a buscarte a ti y a tu madre una vez que estuviera establecido. Pero Volkov tiene alcance en todas partes. No podía arriesgarme a llevarlo hasta ti. Así que simplemente nos abandonaste. Nos dejaste para lidiar con la bancarrota, las preguntas, la vergüenza. Lo sé, y lo siento. Lo he sentido todos los días durante 5 años. Dio un paso hacia mí. Pero estoy aquí ahora. Déjame arreglar esto. Déjame entregarme, enfrentar cualquier castigo que quiera. Solo, solo prométeme que te alejarás de él. Prométeme que no dejarás que te retenga. No es tan simple. Un movimiento en las sombras llamó mi atención. Figuras emergiendo de los almacenes que nos rodeaban. Los hombres de Alexei. No me dejará ir sin más, e incluso si lo hiciera, yo me detuve. La verdad se atascó en mi garganta. ¿Tú qué? La voz de mi padre era desesperada. No sé si quiero irme. La admisión se sintió como si me abriera el pecho. Es arrogante y controlador y me secuestró, pero también me hace sentir que importo, que no soy simplemente invisible. Y odio sentirme así. Odio que una parte de mí quiera quedarse, pero es verdad. Mi padre me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Emma, eso no es. Eso es el síndrome de Estocolmo. Te está manipulando. Quizás me encogí de hombros, impotente. O quizás estoy tan hambrienta de que alguien me vea que lo acepto incluso del monstruo que me tiene cautiva. De cualquier manera, tus elecciones crearon esta situación, no las mías. Entonces ódiame. Su voz se quebró. Ódiame por el resto de tu vida, pero aléjate de él. Por favor, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que no puedas distinguir entre el cautiverio y... ¿Y qué? ¿El amor? La palabra quedó suspendida entre nosotros, terrible y verdadera. ¿Crees que no sé lo retorcido que es esto? ¿Crees que no he pasado cada día luchando contra cómo me hace sentir? Ya es suficiente. La voz de Alexei cortó la noche, y de repente estaba allí, saliendo de las sombras como si se hubiera materializado de ellas. Vestía todo de negro, y a la luz de la luna parecía la muerte misma. David Chen, finalmente nos encontramos de nuevo. Mi padre se enderezó, enfrentándolo con una valentía que no esperaba. Volkov, supongo que estás aquí para matarme. Ese era el plan. Alexei pasó a mi lado, lo suficientemente cerca como para sentir su calor, y se detuvo a unos pies de mi padre. 5 años te he estado cazando. 5 años de recursos, de hombres buscando, de esperar a que aparecieras. Y aquí estás, entregado por la única cosa que sabía que no podrías resistir. Tu hija. Ella no tuvo nada que ver con mis elecciones. No, simplemente es la que paga por ellas. Alexei me miró y algo en su expresión me cortó la respiración. Lo que me llevan a un dilema. Había planeado matarte, hacerlo lento, doloroso. Una lección para cualquiera que piense en traicionarme. Pero tu hija se volvió hacia mi padre. Tu hija me pidió que te dejara ir, y descubro que le daría casi cualquier cosa que me pida. La esperanza brilló en los ojos de mi padre. Entonces déjame ir. Desapareceré. Nunca más sabrás de mí. No he terminado. La voz de Alexei se endureció. El dinero que robaste, $2 millones, lo devolverás. Cada céntimo, con intereses. 20% anual durante 5 años es, calculó rápidamente, aproximadamente $5 millones. El rostro de mi padre se descompuso. No tengo esa cantidad de dinero. Entonces lo pagarás trabajando. Alexei sonrió y fue aterrador. Tengo negocios que necesitan ser gestionados, legítimos en su mayoría. Importación, exportación. Trabajarás para mí, bajo supervisión, y cada dólar que ganes irá a tu deuda. Cuando esté pagada, eres libre de irte. ¿Y si me niego? Entonces te mato aquí. Y Emma, mira. Los ojos de Alexei encontraron los míos, y ella pasa el resto de su vida odiándome por ello.
lo cual descubro que no estoy dispuesto a arriesgar. Mi padre me miró, luego de nuevo a Alexei. ¿Cómo sé que no me matarás una vez que esté en tu organización? No lo sabes, pero tienes mi palabra que mientras trabajes honestamente y no me traiciones de nuevo, vivirás. Es más de lo que mereces. Alexei extendió la mano. ¿Tenemos un trato? El segundo se alargó. Mi padre miró esa mano extendida como si fuera una serpiente que pudiera atacar. Luego, lentamente, la tomó. Tenemos un trato. El alivio me inundó con tanta fuerza que mis rodillas casi cedieron. Alexei me sostuvo con su mano libre, estabilizándome, y la mirada que me dio contenía tanto. Posesividad y ternura y algo que parecía casi amor. Gracias, susurré. No me agradezcas todavía. Soltó la mano de mi padre y me rodeó la cintura con un brazo, atrayéndome a su lado. Acabas de aceptar que me quede contigo, porque si tu padre trabaja para mí, si está vivo porque yo lo permití, entonces eres mía, Emma, completa e irrevocablemente mía. La verdad de ello se asentó sobre mí como un peso, o quizás como la libertad. Ya no estaba segura de que hubiera diferencia. Lo sé, dije en voz baja. Mi padre nos miró, la comprensión amaneciendo. Emma, te visitaré, una vez que te instales donde sea que Alexei te ponga. Nosotros, nosotros encontraremos la manera de ser una familia de nuevo. Lentamente. Eso es todo lo que puedo pedir. Sus ojos estaban húmedos. Lo siento por todo. Lo sé. Los hombres de Alexei se adelantaron para recoger a mi padre, y mientras se lo llevaban, sentí cómo se rompían los últimos hilos de mi antigua vida. La camarera invisible, la chica que luchaba por sobrevivir, se había ido, reemplazada por alguien que aún no reconocía del todo. Podrías haberlo matado, dije, mientras caminábamos de regreso a donde Dmitri esperaba con el todoterreno. ¿Querías hacerlo? Sí. Alexei me abrió la puerta, su mano demorándose en la parte baja de mi espalda. Pero te quería más a ti, y estoy aprendiendo que cuando se trata de ti, comprometo cosas que nunca pensé que podría. Eso no es sano. No. Se subió después de mí, atrayéndome a través del asiento hasta que estuve presionada contra él. Pero tampoco lo es enamorarse de la mujer que secuestraste. Sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos, repetí. El viaje de regreso a la finca se sintió diferente. Ya no era una prisionera, o quizás sí, pero era una prisionera voluntaria. El brazo de Alexei permaneció a mi alrededor, su pulgar trazando patrones en mi hombro, y me permití apoyarme en él. ¿Qué pasa ahora?, pregunté mientras la mansión aparecía a la vista, iluminada contra el cielo nocturno como algo de un cuento de hadas, uno oscuro, donde el príncipe era un monstruo y la princesa lo eligió de todos modos. ¿Ahora? Me dio un beso en la sien. Ahora te cortejo como es debido. Te llevo a cenas y óperas y a cualquier otro lugar que quieras ir. Te presento a mi mundo, no como una prisionera, sino como alguien que pertenece a mi lado. Y eventualmente, si tengo mucha suerte, dejarás de luchar contra lo que sientes y admitirás que quieres esto tanto como yo. Arrogante, honesto. Giró mi cara hacia la suya y sus ojos contenían promesa y amenaza en igual medida. No soy un buen hombre, Emma. Nunca seré lo que la sociedad piensa que deberías tener. Pero te protegeré, te proveeré, te adoraré y me aseguraré de que cada día sepas exactamente cuánto importas. Me besó entonces y no fue nada como lo había imaginado. Fue suave y feroz a la vez, reclamando y pidiendo permiso simultáneamente. Cuando se apartó, estaba sin aliento. Odio querer esto, susurré contra sus labios. Lo sé. Sonrió y transformó su rostro en algo casi hermoso. Pero aprenderás a aceptarlo. Ambos lo haremos. El todoterreno se detuvo en la entrada de la mansión. Alexei me ayudó a salir, su mano nunca soltando la mía, y entramos juntos, el monstruo y su cautiva voluntaria, el jefe de la Bratva y la camarera que de alguna manera se había convertido en su salvación. No era un final de cuento de hadas. Era desordenado y complicado, y probablemente insano en más formas de las que podía contar.
pero era mío. Éramos míos. Y mientras dejaba que me guiara escaleras arriba a un dormitorio que ahora sería nuestro en lugar de solo mío, me di cuenta de algo. A veces, la libertad no se trata de escapar de tu jaula, a veces se trata de elegir quedarte con la persona que te hace sentir que finalmente importas, incluso si esa persona es la que cerró la puerta en primer lugar. 3 meses después, estaba en ese mismo invernadero donde me había pedido por primera vez que lo cortejara, con un vestido del color de la medianoche, y dije que sí cuando me pidió que me casara con él. Mi padre estaba allí, todavía pagando su deuda, pero sonriendo entre lágrimas. Mi madre voló desde Seattle, sorprendida, pero finalmente aceptándolo. No era convencional, nunca sería convencional, pero era nuestro, construido sobre reglas rotas y elecciones imposibles. Y la extraña verdad de que a veces lo peor que te pasa se convierte en lo mejor que nunca supiste que necesitabas. Y cuando Alexei Volkov me puso un anillo en el dedo y prometió pasar su vida asegurándose de que nunca más me sintiera invisible, le creí. Porque los monstruos, había aprendido, podían ser sorprendentemente buenos para mantener sus promesas.